Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva transmisión. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y en esta ocasión voy a estar con la doctora María José Manchino, quien ya ha estado antes en este canal para hablar de distintos temas relacionados a la psicología, la psiquiatría. Ella es doctora médico psiquiatra. Y en esta ocasión, bueno, en primer lugar, buenos días, María José, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Pablo. No, gracias a vos la invitación. Una alegría siempre acompañarte y acompañar a tu público que tanto te sigue. Bueno, la razón principal por la que quería hacer esta transmisión es porque me están llegando muchísimos mensajes de mamás muy preocupadas con hijos que están pasando por una depresión o mensajes incluso de mamás que ni siquiera se dan cuenta de que sus hijos tienen una grave depresión o una situación seria, pero sin embargo a veces con solo comentar los síntomas de los hijos, uno se da cuenta que hay algo serio, hay un problema psicopatológico y por eso me parece importantísimo explicar qué es la depresión, cuáles son los síntomas, cómo podemos detectarla y qué tenemos que hacer en una situación así. Te cuento un ejemplo de hace 2 o 3 días. Una mamá me escribió, por un lado preocupada y por otro lado tranquila. Preocupada porque su hija se la pasa todo el día encerrada en la habitación, duerme durante todo el día, se la pasa la noche en el celular durante toda la noche, pero lo positivo, me decía ella, es que al menos no está en la calle donde hay tantos peligros, ¿no? Y cuando ella me cuenta eso, yo le digo, mire, ahí hay un problema serio psicológico en su hija, porque eso no es normal. Y muchos padres no se dan cuenta realmente de estas cosas. Entonces, si pudiésemos comenzar explicando qué es la depresión, la definición clínica y cómo podemos nosotros descubrir que tal vez una persona, un ser querido, incluso nosotros mismos tal vez necesitamos ayuda por estar atravesando un cuadro así. Bien, bien, bien. Primero, la primera aclaración es que tenemos que distinguir los síntomas de depresión infantil y de depresión en adultos, que a veces son muy distintos, Ujú. ¿sí? Y lo que uno finalmente asocia o el colectivo común de las personas utilizan el lenguaje como depresión, a veces se trata solo de una angustia o una tristeza, ¿sí? Entonces, digamos, como no le estamos hablando a psiquiatras, le estamos hablando a familias, a mamás, a papás, voy a hacer como distinciones con un lenguaje más óptimo para poder llegar a ellos y que puedan comprender Ujú. y ver en sus hijos la clínica, ¿sí? Un Así es. poquito para hablarles en criollo y que se comprenda. Una cosa es la psicopatología, la enfermedad mental de una depresión, que puede ser una depresión mayor o una depresión menor. ¿Sí? Ahí estamos hablando de como cualquier órgano de nuestro cuerpo, que es el cerebro, que se puede enfermar. Estamos hablando de biología, estamos hablando de neurohormonas, estamos hablando de neurotransmisores. Genial, ¿no? Es una enfermedad mental, se trata con, por supuesto, psicoterapeutas, con psiquiatras y en muchísimos casos con medicación. Ahora, vamos a los síntomas. Como vos decís, un órgano que se enferma da síntomas. Un trastorno psicológico es un síntoma para tener en cuenta, pero hay veces que no llega a ser una depresión. ¿Está? Ujú. Ahora, vamos al caso específico, vamos a achicar el espectro. Vamos al caso específico de adolescentes y vamos a definir la sintomatología que pueden compartir tanto con el adulto como con el niño como con el adolescente. Por supuesto, la persistencia de mayor de 6 meses hasta 2 años de síntomas como la tristeza, la angustia, el aislamiento, la falta de actividad. En los chicos, lo que uno más ve es la irritabilidad, ¿sí? O la fatiga, o el estar aislado en el cuarto, que esto tiene todo un capítulo aparte en los adolescentes, el estar aislado en un cuarto, porque hay muchas mamás que en adolescencia se preocupan de que las hijas o los varones se aíslan en el cuarto, necesitan estar aislados en el cuarto un poco por una cuestión de la intimidad, se está construyendo la identidad de ese adolescente, necesita trabajo interior, que no quiere decir que el chiquito o la adolescente esté en el cuarto con las redes sociales, las tablets, no sé, las pantallas de Claro. dispositivos móviles, porque eso nos dispara a otros tipos de patología. Entonces, ahí ya empiezo a abrir puertitas para otro tipo de psicopatologías que no llevan al caso, pero son comorbilidades que uno ve en adolescentes con depresión infantil no diagnosticada a tiempo
por algún otro motivo y que después derivan en otras patologías, lamentablemente, como la llamada disforia de género, bueno, lo que vos claramente sabés que después sucede. Pero básicamente es eso, el enlentecimiento, la fatiga, la distorsión hasta a veces cognitiva, la falta de comprensión, la falta de amigos. Entonces, ese aislamiento social es lo que tienen que ver en los adolescentes. Y ni que hablar si esto se empieza a sumar a otros índices que están aumentando muchísimo en estos últimos tiempos de autolesiones, ¿sí? Ujú. Eso ya es una cuestión de gravedad importante, porque ya ahí estamos hablando de una mutilación, de una autolesión que empieza como un pequeño juego, que empieza como un desafío en TikTok, por eso hice tanta referencia al tema de las redes sociales, y que no es tan ajeno como la gente cree y dice, uy, eso a mí no me va a pasar. No, los casos cada vez son mayores, los casos cada vez pasan más, los casos cada vez pasan en colegios, en cursos, se va haciendo como una especie de, no te diría moda, el término más correcto es de contagio social, de que si la Ujú. otra lo hace, el otro lo hace, digamos, y el adolescente tiende a esta cuestión de la pertenencia y se va desdibujando muchísimo la cuestión de la identidad de cada adolescente, de cada familia. Parecería que ellos, es lógico en la adolescencia, pero antes, a lo mejor para pertenecer al grupo de adolescentes, lo más común era tal vez ser del mismo equipo de fútbol, practicar el mismo deporte, asistir a los mismos eventos, no sé, tocar el mismo instrumento, ya sería demasiado elevado en este momento pedir eso, pero eran cosas más sanas. En este Ujú. momento las cuestiones a compartir que se van banalizando y se van naturalizando en la adolescencia son cada vez más superfluas. Y como son cada vez más superfluas, pierden esa fortaleza, pierden esa capacidad de identificar lo bueno y lo malo. Hay una confusión, ¿sí? Entonces, resumiendo esta cuestión, vamos como degradando al adolescente en sí, pero por una cuestión de cómo está también la sociedad. Y los adolescentes, los jóvenes, realmente, y esto lo digo con conocimiento de causa, empíricamente, con toda la experiencia de trabajar con papás y con adolescentes, no tienen la responsabilidad ellos, ¿sí? No tienen la responsabilidad ellos. La responsabilidad es nuestra, es la de los papás. Somos los que formamos a nuestros hijos. Entonces, un chiquito de 13, 14 años que asiste a un colegio, que todos los compañeritos se autodeclaran no binarios, ¿no? En el grupo de WhatsApp, o que vamos a ir todos a tal lugar para hacer tal cuestión y es un acto suponente de violencia o de rebeldía, que ya escala, con una escala que no es Ujú. comparable a 10 años atrás, empieza a jugar otro rol que ahí los papás les cuesta darse cuenta, no solo que el hijo o la hija está viviendo una depresión, sino que está dentro de una coyuntura, de un contexto que no lo favorece. ¿Me explico? Claro. Porque la depresión no es solo una enfermedad neurobiológica mental, tiene un sustrato de donde está viviendo el contexto esa personita, ¿sí? Y no solo el contexto que lo acompaña, sino la familia. ¿Cómo está acompañado con los papás? ¿Qué presencia de papás hay? ¿Qué carencias afectivas o no tiene? ¿Cuánta es la calidad de padre y de madre presente? Esto no, mira, mis mejores preguntas ante diagnósticos y evaluación de familia es preguntarles, bueno, en una semana común de la vida de ustedes, como papás, ¿cuánto tiempo de calidad estás con cada hijo, sea uno, dos, cinco, 10, no interesa, cada uno se acomoda como puede, le dedicas? Pero minutos de calidad, que Ujú. yo esté sentada frente a vos, mirándote a la cara y que conozca tus gustos, qué hiciste hoy, que se genere esa confianza materna o paterna, tanto para papá como para mamá, ¿eh? Haciendo lo que cada uno puede, en el rol que puede y con las funciones que tienen. Me han llegado a decir papás que no tienen un minuto y Ujú. confunden, porque no lo hacen, es mucho el desconocimiento, no juzgo a los papás, ¿eh?
es tan la avidez que tienen o que quedaron con la idea del materialismo, de darle cosas a los hijos, que se circunscribe ahí la relación padre-hijo. Claro. ¿Sí? Se circunscribe, es dopaminérgica la relación, le digo yo. O sea, genera placer instantáneo, a corto plazo y adictivo. Pero el tema es que seamos más serotoninérgicos, por así decirlo, digamos, que activemos más en nuestros hijos esa capacidad de escucha, esa escucha activa, ese tiempo que tengo para dedicarte, ese tiempo afectivo que necesitas conmigo, ese tiempo de escucharte, decir las cosas que necesitas escuchar y traducirte aquello que vos también necesitas que papá y mamá te digamos, ¿sí? Pero eso se requiere no solamente con formación, porque de hecho los papás tendríamos que todos hacer alguna escuela de formación en este momento, todos, hace ya añares que esto debería preocuparnos tanto como una carrera universitaria, en el punto tal de que los papás confunden esto al nivel de materialismo y que, por ejemplo, me responden, bueno, yo lo llevo, lo traigo a inglés, a japonés, a taekwondo. Entonces digo, bueno, genial, son muy lindas las actividades que vos realizás con tu hijo, pero eso es hiperactividad, es Claro. acompañar. Tal vez vos estés confundiendo hacer servicial, ser servicial con tu hijo, pero no te transformes en un Uber. Porque es muy gracioso que se naturaliza entre las mamás que somos como Ubers. No, la verdad que sí, llevamos y traemos. Es lógico, cuando uno tiene varios hijos, vivís lejos de un montón de lados, vas y venís. Pero el hecho está de compartir después ese momento esencial de charla con cada hijo. Y ese momento esencial no lo puede tener una docente, no lo puede tener el tutor, o sea, sí lo pueden dar, pero el esencial que lo tenga y la confianza que se genera en la charla es con papá y mamá. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto que decís vos, autolesiones, pensamientos suicidas, estamos hablando ya a alta escala de lo que serían los síntomas más graves, y después hay que descartar otro tipo de patologías o comorbilidades que se pueden estar dando como trastornos esquizoafectivos, delirios psicóticos, bueno, manía, depresión, bueno, que son otras manifestaciones. Ahora, en lo común de los adolescentes, hoy lo que se está dando es un aumento de la depresión post pandemia, muchísimo, Ujú, muchísimo, y un aumento de la depresión por tantas presiones externas que están teniendo de los sustratos sociales en donde están viviendo. ujú. Eso sin lugar a dudas, porque es patognomónico en las consultas cuando uno pregunta qué calidad de vida tiene el adolescente y cómo es la funcionalidad familiar, que aparezcan todos estos rasgos que te mencionaba antes en cuanto a la dinámica, Ujú. ¿sí? Es muy interesante, María José, que mencionabas de toda la cuestión social que rodea a un joven y que por lo tanto lo va condicionando incluso psicológicamente. Cuando algunas cosas para mencionar de la que para remarcar y profundizar un poco más de lo que nos venías diciendo que me parece importantísimo. Para el libro que voy a sacar ahora en septiembre sobre la influencia de las redes sociales en la psicología y en la estructura neurobiológica de las personas. Una cosa que descubrí en una cantidad enorme, van a ver ahí hay más de 100, más de 600 artículos científicos citados en ese libro, pero una cosa que se repite una tras otra es que eh, los, eh, los niveles de depresión, de ansiedad, de incluso de autolesiones e intento de suicidio, siempre estuvieron en los últimos trastornos alimenticios, siempre estuvieron en los últimos 25 o 30 años, pero se mantenían a un rango bastante estable. Y a partir del año Exacto. 2010, para remarcar lo que decías recién, a partir del año 2010, y luego el otro evento es la pandemia, pero en el 2010 explotan, y es impresionante, y voy a poner aquí las imágenes cuando edite este video, se levantan hacia arriba, explotan y no han tocado techo todavía. Eso es el peligro también de lo que estamos viendo. Y todos los estudios coinciden que el único factor en común de todos estos eventos, porque ocurrió en los Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Asia, en países donde habían culturas e idiosincrasias, elementos tan dispares, pero en todos coincidieron con una cosa, el ingreso de las redes sociales.
Y a mayor medida del uso de celular en niños y adolescentes, iban creciendo más estos números que afectaban mucho más a las niñas que a los varones. Entonces, el tema de la niñera digital, el daño que les está haciendo. Una de las cosas que yo comencé a investigar entonces a partir de eso es, puede haber otro factor que no sea directamente las redes sociales. Y encontré dos factores, uno muy ligado a las redes sociales, el otro indirectamente ligado. El primero, indirectamente ligado, es el hecho del sueño, ¿no? El sueño, Claro, la falta de sueño y la depresión van de la mano, pero es interesante lo que decías, porque muchas veces las mamás pueden pensar que estar depresivo es estar triste, y en un niño estar irritado, y eso se da por la falta de sueño, ¿no? Entonces es exacto. impresionante cuando las redes sociales publican los números, porque eso se puede empíricamente demostrar. ¿Cuánto tiempo uno puede agarrar su celular, simplemente le hace a la izquierda si tiene un iPhone y le Ver dice cuántas tiempo horas pasaste? de ¿No? Eh, exactamente. Vos sabés que yo atendí a un chico con 12 horas diarias Ujú, de de celular. apps utilizadas por día. Y sabes, Exacto. sabe, Bueno, la sintomatología es lógica de lo que claro, vas a encontrar a posteriori de eso. Y no es claro. que estemos en contra de las redes, fíjate que estamos trabajando a Ujú, través de una de ellas y uno puede hacer mucho bien. El punto es que hay veces que muchos psiquiatras de Europa Occidental y de nuestro lado medican chiquitos o medican adolescentes o inclusive adultos sin primero, eh, digamos, educar el contexto familiar, claro, y ver las cuando en causas. realidad, si por la primera causa, o sea, lo primero que vos te tenés que preguntar es, a ver, ¿por qué este chico, con todas Ujú, las posibilidades que tiene para desarrollarse normalmente, carece de una madurez afectiva o de tanta inestabilidad emocional o de tanta confusión o de tanta disforia o lo que sea, si no tendría a simple vista ninguno de los factores? claro. Entonces hay que empezar a buscar. Pero sencillamente es lo que, digamos, uno trata de hacer con los pacientes y con los hijos. Ujú, No se llevan los dispositivos móviles al cuarto, no se llevan, no se utilizan. Y el primer ejemplo somos papá y mamá en ese caso. Entonces, esas cuestiones básicas, sencillitas, pero, o sea, no naturalicemos esto, no naturalicemos la cantidad de horas, no naturalicemos los dispositivos, chequeamos lo que nuestros hijos ven, estamos informados. Hoy, digo hoy, pero hace ya 10 años, no se puede dar el control remoto a una criatura para que disponga. ujú, O sea, no se puede, simplemente no por autoritarismo, sino porque realmente uno los ama y los está protegiendo de un contenido que no tiene la capacidad ni el discernimiento para poder decidir si pueden verlo o no. claro. Es muy difícil la batalla de los padres hoy. Vamos a ver en un futuro si esto se sigue complicando. Si los Ujú, gráficos van demostrando lo que vos decís, claramente que sí, hay más adolescentes internados en los psiquiátricos o en las internaciones cortas en España, tanto en Suecia como en Inglaterra. O sea, se están viendo cada vez más consultas y más consultas aquellas que son las peores, que son las que no se realizan. ujú, Entonces, uno descubre después al adulto, no diagnosticado en su momento, con una crisis terrible de angustia, con una crisis, un adulto inmaduro, bueno, con toda una serie de pensamientos suicidas, y uno empieza a hacer la historia de vida personal, y ese chico hoy de 21, 22, 23, 24 años, a los 15 estaba solo, encerrado en un cuarto, con las redes sociales. claro. A ver, no, Y no hay es un mucha problema ahí. ciencia. Claro, hay un problema. Mencionabas ese caso de un niño de 12 años. Muchos pensará que es extremo, pero no está lejos de la media, porque según los No, datos que se publican de Estados Unidos, de Canadá, incluso de Argentina, el promedio de tiempo que pasa un niño frente a la pantalla es de más o menos 9 horas, sin contar el tiempo que le exige la escuela. Entonces, si va a una escuela donde están todo el día con pantalla, eso no lo cuentan. Ahí aumentamos ya pasamos a 14, 15 horas por día, lo cual es una locura realmente por los efectos neurobiológicos en distintas funciones cerebrales que lo van a afectar seriamente de por vida. Y lo otro que quería mencionar, María sí. José, es el hecho de que, y más directamente relacionado a las redes sociales y la depresión, el otro día tuve una entrevista muy interesante aquí por este canal con una maestra, ex maestra, dejó todo de Canadá,
Dejó absolutamente todo porque ella se dio cuenta en conciencia que no podía mandar a sus hijos a ese sistema escolar. ¿Y qué hizo? Lo que han hecho tantas mamás. Se dedica al homeschooling, ahora habrá abierto todo un programa para asistir a familias porque aquí es un desastre realmente. Y ella me decía una observación de maestra muy interesante. La clásica objeción al homeschooling está muy relacionado con esto que vamos a hablar ahora de la depresión. La clásica objeción al homeschooling es cómo se van a sociabilizar esos niños. Ella, como maestra, se dio cuenta, ¿no? Por sentido común, de que en realidad lo que está No, ocurriendo en las escuelas no es sociabilidad, sino que es un proceso de validación. Los adolescentes y los niños exactamente. entran en una competencia donde quieren validarse. Entonces ella dijo, esa objeción es una Bien. mentira porque yo como maestra no veo ningún tipo de sociabilización en las escuelas. Es validación. Y esa validación, y ahí agrego a esto de las redes sociales, y esto los estudios también lo remarcan una y otra vez, el tema de la validación social, especialmente en las chicas que se exponen públicamente a un juicio público, yo le puse ese término en mi libro, a un juicio público, donde son sistemáticamente condenadas por otras jóvenes, porque las jóvenes a veces son crueles y a propósito lo hacen, y le terminan destruyendo psicológicamente a esa joven, ¿no? Creando depresiones. Fíjate que es muy común, y esto también son datos que revelan las redes sociales, cuando una chica o un adolescente no llega a 100 me gustas en un posteo, lo borra automáticamente. Eso han descubierto. Lo borran. Si no llega a Mira, 100 me ese dato gustas, no lo lo borran. tenía, bárbaro. ¿Por O qué sea, es esto? valemos 100 me gusta, una historia así, Claro. valemos 100 me gusta, si no llego a eso lo borro. Qué Y eso, bárbaro. y eso fíjate que es una presión a las chicas para comenzar a tomar conductas más riesgosas. Y si por riesgosa no me refiero solamente a riesgo físico, que también ocurre, sino conducta riesgosa a comenzar a No, moral, hipersexualizarse en las redes, ¿no? claro, Para exactamente. obtener la Las validación. conductas morales. Bueno, yo sigo insistiendo, esta Ujú. cuestión de la validación, lo llevo al plano neurobiológico, es la misma compensación de la vía dopaminérgica adictiva, o sea, Claro. genera el mismo campo de activación. Ese placer inmediato que me da, bueno, los chicos también con el tema de los jueguitos, de la violencia, hay que determinar qué tipos de juegos un niño puede jugar o qué tipo de juegos uno le puede permitir y cuánto tiempo. Entonces, si la actividad compensatoria es comer algo o enseñarle a un hijo a que si se siente un poco mal, directamente se alimente o coma algo dulce o busque compensar con comida o con redes sociales o alguna foto, porque es una vanidad bastante superflua, ¿no? La que se ve. En realidad yo digo siempre que es como un juicio público, pero a un trastorno narcisístico Claro. escondido, porque en realidad estamos propensando con las redes sociales, digo, porque somos parte todos de lo Ujú. mismo, ¿no? Nos cuidamos de las mismas cuestiones. Estamos porque si vos como mamá no sabes qué está haciendo tu hijo durante 8 horas en el día, 9, 2 horitas que no estás con él, yo no digo que seamos militantes de los chicos que tenemos que estar todos pegaditos al lado de los hijos y que no le podemos dejar hacer su vida, no me refiero a eso, pero me refiero a tener una educación del ciudadano digital, o sea, enseñar a los hijos cómo ser verdaderos ciudadanos digitales. ¿Por qué me voy a sacar una foto mostrando parte de mi cuerpo o haciendo algún tipo de otra cara? Digamos, ¿qué es todo el tiempo estar mirándose un espejo y subir constantemente fotos de sí mismas? Porque es verdad, hay una tendencia más en las mujeres, es Ujú. lógico, le gusta ser mirada y los varones mirar, eso es de libro, pero hay que cuidar también, y ahí, mira, ahí me hiciste acordar, ahí tiene que aparecer el papá. Yo digo, esta es la época de los varones, digo, tienen Ujú. que estar los padres presentes, los padres masculinos me refiero, ¿no? Presentes porque son los que de alguna manera marcan el nivel, digamos, del techo del piso del futuro novio o marido que Claro. tendrá esa criatura. Entonces, el padre es el que tiene que estar presente para orientar, afirmar, validar positivamente, porque las amistades, el don de la amistad, no es una alianza de validación, de orgullos narcisísticos entre uno y el otro. Ay, qué linda que estás, o qué lindo aquello. O sea, es una amistad verdadera, tiene otros Ujú. valores. Entonces, educarlos a los adolescentes en ese crecimiento de valores
implica, que, como este tema que vos decías, es que se vean con sus amigos, que charlen con sus amigos, que profundicen en la amistad. Porque 8 horas encerrados en un lugar que está muy bien, puede ser un muy buen colegio, con muy buenas intenciones, pero es un sistema difícil donde no siempre es la sociabilización digamos, lo mejor que sucede. Entonces, buscar realmente la enseñanza de cuáles son las amistades, ¿no? Para que nuestros hijos crezcan con esa fortaleza interior, para el crecimiento que sea en la virtud, ¿no es cierto? Ujú, No en ujú. el utilitarismo sentimental, que va terminando por ahí el asunto, ¿no? Claro. Utilizaste un término propio de la psicología hace un momento hablando de, en relación con las amistades, el contagio social que existe hoy en día. Es interesante ver cómo la mayoría de casos hoy de disforia de género, por eso estoy escribiendo un segundo libro que acompaña Atrapado en el cuerpo equivocado, porque Sí, me ese libro fue acuerdo en cuando cierta lo leí. manera profético a lo que se venía. Sí. Obviamente, entre comillas, porque yo estaba viviendo todo lo que ocurría aquí en Canadá, que ahora se está replicando en todos nuestros países. Pero una cosa interesante que está pasando acá, y por eso yo creo que va a terminar pasando en nuestros países, es que hoy en día la mayoría de casos de disforia de género no vienen por una disforia de género, clínicamente hablando, que ocurre entre los 2 y los 4 años en ese periodo clave de la infancia, sino que son disforia de géneros ocasionadas por el contagio social, por la presión social, y se da en chicas adolescentes. Ha habido un aumento del 2400% de casos de chicas desde que yo escribí ese libro. Sí, han Ah, cambiado mira, completamente claro. los números. Es En verdad, es que los estudios de la doctora Lisa Littman del 2011 en esta parte, es verdad. Así es, que yo de hecho los menciono a los estudios de la doctora Lisa Littman, los cito en mi libro, pero sin embargo, cuando salió mi libro en el 2018, todavía estaba comenzando eso y Sí. termina de explotar en el 2019, 20 y 21 y ahora en el 2023, al menos aquí en Canadá y en Estados Unidos, lo estamos viendo en su punto máximo, al menos hasta el momento no ha tocado techo. Entonces, el tema del contagio social, eh, la importancia realmente de educar a los padres en la amistad de sus hijos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Educarlos en ese sentido. Pero siempre digo, es bueno que los hijos vean eso que uno quiere que busquen, que lo vean también en casa Ujú, reflejado, ¿no? En el trato entre ellos, en el trato con sus padres, en eso van a ver reflejado el tipo de amistad. Porque en estas características que vos mencionás, y de hecho en algunos de los estudios de la doctora, lo que figura, uno de las cuestiones que ella fue encontrando, de los factores predisponentes, era que no había muy buena relación entre los padres o los padres estaban ausentes, ujú, la mayoría eran mujeres, ujú. y los otros dos, si no mal recuerdo bien, era que estaban dentro de un sustento donde había ya compañeros o Así amistades es, con alguna de estas problemáticas transgénero. así es. Entonces, la presión social que empieza a recibir otra criaturita, vea, criaturita, yo me refiero por cariño, lo digo así, pero son chiquitos de 13, 14, 15, 16 años, donde empiezan a pedirle a sus amigos que los llamen por el pronombre, ¿sí? Eh, no lo, a ver, depende de qué país. Hay distintas circunstancias, depende de los países, depende cómo esté la ley y depende si los padres han accedido o no al cambio del pronombre. Eso es otra situación distinta, ¿no? Entonces, en ese caso, los papás, cuando todavía están firmes como faro, le digo yo, ustedes tienen que ser faros firmes. Ujú, Digo, en este contexto tenemos el mundo, tenemos todo el sustrato social, las ideologías, el transexualismo, el autoritarismo de género, tenemos todo eso, la hipersexualización, tu hijo en el medio y vos, faro firme, luz en el medio del mundo. No dudamos si mi hijo se va a lesionar o no se va a lesionar. Digamos, no digo que no pueda pasar porque estamos recibiendo casos, pero si esta personita no tiene el faro firme, que es mamá, que es papá, está en el medio de un mar tumultuoso, o sea, no sabe de dónde agarrarse. Entonces, no sabe, ¿y sabes quién los termina agarrando? Los termina agarrando el grupito
digamos, fantástico, digo yo, el grupito, por, no sé, Ujú. del de unicornio arcoíris, vamos a decirle así, el grupito arcoíris, porque se siente acogido, porque se siente perteneciente a un grupo. Entonces, Claro. del grupo donde tiene que ser perteneciente, tiene que ser ese grupo de origen firme, que es la familia, Ujú. no un otro, porque el comportamiento es tipo secta. El Claro. comportamiento que le generan es sectario, tiene los mismos rasgos sociales de cómo se maneja, no te digo la mafia, porque ya es como un poquito más violento, pero es tipo secta. Y generalmente los temperamentos, porque no es casualidad tampoco, que eso también está figurando en los estudios, son de una persona más sumisa, con algún periodo, digamos, que tuvo introversión o con algún antecedente de depresión infantil o con baja autoestima, eso ni que hablar, porque es una de las principales características. Entonces, estar atentos cómo educamos a nuestros hijos. Yo digo, las mamás que estén mirando ahora, no se asusten primero, pero pónganse como una especie de examen de conciencia, como un ruidito que les quedó, ¿no es cierto?, de esta charla, diciendo, bueno, voy a observar a mis hijos esta semana, voy a ver cómo comen, voy a ver si se levantan rápido de la mesa o si se quedan a charlar con nosotros haciendo una charla familiar de tertulia post-cena. O a la mañana nos despertamos todos y nos saludamos, desayunamos tranquilos, no salimos todos corriendo. Ujú. Yo entiendo que la vida que se lleva es alocada, es apresurada, pero nosotros los papás tenemos que dar educativamente a nuestros hijos esa serenidad que el mundo no les da. Entonces los primeros que tenemos que bajar somos los papás. Claro. Los primeros que tenemos que dejar el celular somos los papás. O sea, tienen que saber los chicos que el teléfono o mamá o papá lo usan para trabajar, para comunicarse con lo necesario y después llega un momento del día que tanto como ellos como nosotros lo apagamos, salvo que haya alguna emergencia, por supuesto, que uno está dispuesto a atender. Pero en el resto del día, si ya estamos todos en casa, se pone en silencio, se puede disfrutar de una buena película. Difícil encontrar una buena película, esto lo digo así, si me Ujú. preguntan a mí personalmente, soy muy difícil para que me guste una película, pero bueno, encontrar una película que tal vez a ellos les transmita algo, que después se pueda debatir, que haya alguna parte de la historia que uno lo pueda asociar. Hay tanta riqueza en la creatividad. También me ha pasado muchas veces, Pablo, y vos lo debes haber escuchado, yo no sé, me dicen, pero yo no sé en qué ocupar el tiempo con mis hijos. Mm. Yo no sabría en esas horas qué hacer. Mira, yo les digo siempre, es algo tan natural, volvé a encontrarte vos como mamá, digamos, que te surgió esto de tener hijos, la maternidad, y volvé a encontrarte con la ley natural, porque eso es lo más sencillo para tratar inclusive una depresión, ¿no? Que viniendo con el hilo, porque también hay mucha confusión entre los médicos, psiquiatras, de que yo medico, le doy tal, no voy a hacer propaganda de los psicofármacos, medico tal o cual que es necesario, porque uno tiene pacientes que realmente necesita atender esa área de Ujú. la neurobiología, porque ya el sistema quedó tan estresado que no podés arrancar con nada en una base, entonces tenés que estabilizar los síntomas para poder empezar a trabajar, ¿sí? Ahora, suponete que haya un pacientito que vos estás recibiendo por primera vez, que vos ves que tiene condiciones como para trabajar. Y el punto es no trabajar solo con el chiquito o solo con la mamá. Se hace un trabajo interdisciplinario, si necesitamos trabajar con otros 2 o 3 terapeutas, pero el trabajo es familiar, porque lo que hay que sacar adelante no es el sujeto solito que está así por algo que no sabemos qué le pasó. Hay algo dentro de ese grupo familiar que lo está afectando y entre todos tenemos que tratar de descubrir qué es lo que lo está afectando y cómo poder ayudarlo para que eso así sea. Y yo vuelvo a decir algo, esta solución es tan sencilla como querer dedicarse a los hijos. Es tan sencilla como querer reivindicar el verdadero rol de la mujer en la sociedad, que Claro. tantos años nos ha llevado y que tantos años nos los han querido siempre sacar todo el tiempo, ¿no? Como denostando el éxito como único apego, como única cuestión de seguridad,
bueno, hay que trabajar los apegos en la familia, hay que trabajar los apegos en los adultos, cuáles son tus seguridades, dónde están puestas realmente el orden de prioridades en tu vida, y ahí uno va acomodando después al adolescente en cuestión. Pero primero siempre los padres, ¿sí? Primero siempre los padres, porque son los que viven con el chico o con la nena, y lo van a tener que tratar ellos en casa, porque si no pasa lo mismo, Pablo, que pasa con los colegios, o que los padres creen que el terapeuta llega y hace una especie de milagro con la criatura, y bueno, acá te lo dejo, doctora, listo, ya está solucionado el tema. No, no, no es así tampoco. O sea, yo no puedo hacer el milagro que usted no hace en su casa. O sea, Claro. se tiene que responsabilizar de esa actividad y de volver a encontrarse con este hecho de ser madre, de ser padre, que es tan rico, y les puedo asegurar que el crecimiento que van a sentir como personas es mucho más óptimo que cualquier otro logro académico, empresarial, bueno, donde cada uno esté poniendo a lo mejor mucho tiempo, mucha dedicación, y ordenar, simplemente ordenar. Después medicamos, porque no nos olvidemos que acá amplío como más la psicopandemia, ¿no? El mundo de la salud se dedica a enfermar personas, el mundo de la educación se dedica a destruir las familias, a separar las familias, a separar padres de hijos y alterar la cultura de la educación de cada chico. Entonces, digo, que no nos llame la atención que tengan que a lo mejor, en algunos casos me ha tocado mudar familias, ¿no? Con el consentimiento, por supuesto, de cada familia, pero hemos llegado al extremo de decirle a la familia, mire, esto no lo podemos contener más así, fíjense todas las situaciones que están viviendo, si ustedes no se mudan de esta ciudad, Así es. es imposible Ujú. poder salvar esta criatura. Y no estoy hablando de casos erráticos, tremendamente extraños, en países, no sé, no quiero mencionar ningún país, ¿no? Por no caraturar a nadie, pero países difíciles como Inglaterra, difíciles como España, Suecia, Finlandia, bueno, todos los Países Bajos que están dándose cuenta de muchas cosas. Bueno, no estoy hablando de esos países, estoy hablando de países como Argentina, Chile, Paraguay, estoy hablando de Ujú. países de Latinoamérica, no estoy hablando de países y casos extrañísimos, ¿eh? No, no, no se crean que esto es, no, a mí no me va a pasar, eso es un gran error, Claro. ¿eh? Un gran error. No sé si querés agregar algo, Pablo, y yo le di con todo porque me No, encanta me este parece, tema, sí, me parece pero no, interesantísimo, especialmente para resumir lo que nos decías, si el problema psicopatológico, si un problema personal se origina en un contexto social, obviamente que uno tiene que entonces revisar esa estructura social y por lo tanto no le corresponde solamente a ese niño, esa persona, ese adulto con el médico que haga magia sobre ese niño, sino que nos corresponde a todos como estructura y lo que decías eso de incluso llegar al punto de tener que replantearse incluso dónde vive uno, ¿no? Eh, Muchas veces yo lo veo, me da mucha lástima, lo veo con familias que por una cuestión materialista, quieren tener una vida mejor y yo los entiendo con la situación económica que hay en muchos países y se vienen a lugares como Canadá y terminan en Toronto en los peores lugares que te puedas imaginar. En los lugares donde, el último lugar en el mundo donde deberías educar una familia. Y la solución, y claro, se empiezan a encontrar con miles de problemas familiares. A los 5 años la familia está destruida. Aquí en Canadá es interesante, en Toronto el promedio de lo que dura una familia después de mudarse a Canadá en una ciudad como Toronto es 5 años y después se divorcian. Hay hay un que problema gigante ahí. Y entonces muchas familias, muchos inmigrantes se dan cuenta de que ellos tienen que salirse nuevamente de ese entorno al que llegaron porque no es conducivo a una vida familiar con esas prioridades y obviamente que muchas veces incluso lleva a las familias a sacar los hijos de la escuela, hacen el homeschooling, reordenan las prioridades y les cambia completamente la vida para bien. Pero totalmente, totalmente, lo he vivido con pacientes que es una familia adorable que realmente se comprometieron en serio, se mudaron de Canadá y gracias a Dios están viviendo en otra ciudad de Estados Unidos. Bueno, decidieron hacer homeschooling, pero claro, se comprometieron de lleno. Entonces las ujú, cosas así funcionan. claro, También uno puede trabajar la parte espiritual, ¿no? Acompañar en la parte trascendental de los
pacientes que yo acompaño, la verdad que tengo el gusto de poder acompañarlos en todas las dimensiones, ¿no? Valiéndome de cada uno en la ciudad donde vive, pidiendo colaboración con algún sacerdote cercano, el que es católico, por supuesto. Y el que no es católico se lo puede acompañar igual, porque la ley natural no Ujú, discrimina, digamos, a nadie en ese sentido. Pero la verdad que si te tengo que agregar algún puntito acá más, con respecto a cualquier otro tipo de abordaje, cuando el paciente, la persona, tiene incorporado con mucha humildad la parte espiritual, el crecimiento o la... ¿cómo explicarte? ¿Qué verbo utilizar? Esa sanación que se produce de ese paciente con depresión o cualquiera de estas patologías que vos acabás de mencionar, es muy diferente al de la persona que no lo realiza, que no mm, puede, no quiere o es distinto, es distinto. La parte espiritual acá hay que equilibrar tanto lo psicológico, lo físico como lo espiritual. Entonces hay que tratar de distinguir en dónde está afectado mayormente ese ser humano y cuándo uno puede empezar a corregir o acompañar a corregir qué parte. ujú, ¿Sí? Si ujú. es más repetitivo alguna enfermedad psicosomática, hipocondríaca, porque está poniendo demasiado en el físico, si hay que ordenar simplemente calidad de vida, dormir mejor, como decías vos. La mayoría de las neuronas a estas edades tan chiquitos y en los adolescentes que necesitan inclusive dormir más por la secreción de la melatonina, por un montón de causas, necesitan horas de sueño, muchísimas, y está bien que duerman, lógico que se Ujú. tienen que levantar temprano. Pero bueno, hay muchos estudios que hay una controversia ahí entre la educación temprana y la educación un poco más tarde. Pero al hecho que voy, uno ve calidad de vida, ve orden en el cuanto a nivel psíquico, psicológico y desarrollo cognitivo, y también vemos la parte espiritual, porque cuando la parte espiritual está presente y la fe de esa familia está presente, y hay un Dios vivo presente, sinceramente, comparativamente uno ve un crecimiento así, como si fuese una escala demográfica en Claro. ascenso, bueno, que mejora, porque la gracia, lo espiritual arrasa con todas las otras partes. Entonces no cercenamos al individuo solamente al sustrato social, que es muy bueno, a la cuestión psicológica, que sí, a lo físico también, pero como somos seres integrados por todas las otras partes, bueno, también ayudarlos a ver espiritualmente y a conectarse consigo mismos, porque también el hecho del autoconocimiento y la paz interior hace que esa persona empiece a generar otros cambios en los ciclos neurobiológicos y, por supuesto, la presencia de Dios, claramente, eso a las personas que son de fe me van a saber comprender en esto que estoy hablando, ¿no? Así es. Bueno, María José, la verdad que quería agradecerte enormemente porque seguramente a muchas familias, a muchas personas les va a aprovechar muchísimo esta conversación y todos estos conocimientos que nos has compartido, especialmente teniendo en cuenta lo extendido que está el problema de la depresión hoy en día en jóvenes, en niños, y es importantísimo que las familias no solamente lo sepan detectar en el caso en que eso ocurra, sino que también las familias tomen las medidas correctas para prevenir, y eso lo van a prevenir solamente cuando tienen las prioridades, como decías, bien ordenadas dentro de la familia. Así que nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, espero tenerte pronto para seguir hablando de tantos temas de psiquiatría y de psicología que son importantísimos en el mundo en el que nos tocó vivir. Totalmente, nunca lo hubiéramos pensado que iba a ser tan providencial esta especialidad, ¿no? Con el tiempo uno lo ve y la verdad que los recursos humanos y la cuestión blanda de la ciencia se necesita cada vez más en el mundo en que Ujú. estamos. Y Bueno, feliz de especialmente estar con vos nuevamente. Sí, perdón, Perdón, sí. y especialmente tener a psicólogos y psiquiatras que no estén ideologizados. Eso es un diamante hoy en día por los problemas que hay, ¿no? Sí, ojalá. Sí, ojalá que haya más. Sinceramente, yo tengo mucha esperanza y mucho ánimo de que se va a humanizar la medicina, realmente, porque es eso, y que vamos a encontrarnos en otra situación. Recemos por eso, porque bueno, hay que estar, no hay que estar ideologizados. Y un detallecito que no es menor, porque uno cree que la ideologización está así en algún sector, diciendo, acá está el lugar ideologizado. No, no, no. Hoy ya es un virus así como Ujú. mental, un gas tóxico invisible que está por todos lados. O sea, donde vayas,
hay ideologización, no hay lugar donde no esté. Entonces, educar bien en casa significa justamente darle las herramientas necesarias a tu hijo para que después vaya y se haga, digamos, ya fuerte, porque vino con ese sustento fuerte de casa y no al revés, Claro. ¿sí? No al revés. Primero la fortaleza y todas esas virtudes, la residumbre, el conocimiento, el discernimiento, desde casa, y después que se enfrente y que se vaya enfrentando con esas herramientas al mundo que nos toca vivir. Me parece que esa es una clavecita de prevención importante para que los papás tengan en cuenta en este momento. Muchísimas gracias, María José, y hasta la próxima. Y gracias a Bueno, todos también los que han estado viendo este video. muchísimas gracias a vos. Nos vemos. Todo el trabajo que realizo en este canal es gracias a la generosidad y apoyo de cada uno de ustedes. Así que si quieres colaborar para que pueda continuar ofreciendo cursos gratuitos y videos de formación sobre distintos temas de actualidad, te quiero invitar a que me apoyes, ya sea como miembro especial de este canal o por medio de una suscripción en Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.